todos. Empezamos, ¿no? Veo caras muy conocidas ya de otras veces, gente muy fiel. Oigo unos pasos también por ahí, parece que alguien más llega. Fantástico. Bienvenida, no hemos empezado todavía. Estábamos esperándole para empezar. Bueno, los que ya hemos estado en otras presentaciones ya sabemos que tenemos la manía de hacer las cosas muy amigables y muy familiares, de manera que todo el mundo se sienta a gusto. Bueno, todo el mundo, menos a veces Santi, que le hemos hecho pasar por algún mal trago. Tú especialmente. Sobre todo yo. Pero bueno, contamos con la confianza de estar entre amigos y de estar en familia y siempre, en todos los casos en los que he estado yo al menos, hemos invitado a la gente a que si quiere participar en algún momento, si tiene alguna duda, una pregunta, o incluso si quiere al final del acto, que dejamos un momento para leer nosotros poemas que hemos escogido, pues si alguien quiere coger un libro y leer un poema, pues también puede hacerlo. Estamos aquí gozosamente, yo ya por sexta vez, para presentar un libro de Santiago Montobio, que en este caso se llama La antigua luz de la poesía, y estamos aquí gracias a la generosidad del Ateneo Barcelonés y de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que nos presta esta fantástica aula tan acogedora y tan calurosa hoy. Vamos a hacer lo posible por estar a la altura de este calor. Como decía, bueno, voy a empezar presentando a los ponentes de hoy, muy brevemente. Tenemos a Francisco Javier Sancho Mas, que no es nuevo en estas vidas, ya nos acompañó en la ocasión anterior. Francisco Javier Sancho Mas es nacido en Andalucía, pero su nacionalidad es hispano-nicaragüense. Estudió Filología, Periodismo y Derecho Internacional. Es experto en comunicación y cooperación. Escritor, docente, colaborador en varios medios en España, como por ejemplo El País y Babelia, y también en Latinoamérica, El Gato Pardo, La Prensa, Etiqueta Negra y otros. Colabora sobre temas literarios y de actualidad internacional, de crisis, cooperación y desarrollo. Su trabajo le lleva a múltiples viajes que convierte en notas, crónicas y reportajes. Ha publicado libros de ensayos y relatos, como Las 100 novelas para siempre del siglo XX y Si estuvieras aquí, de la editorial Icaria. Lleva tiempo sin publicar en forma de libro, pero amenaza con hacerlo más pronto que tarde. En el haber de su labor literaria, además, está la creación y edición de la revista cultural Carátula, un proyecto que fundó en conjunto con el flamante Premio Cervantes Sergio Ramírez, desde Centroamérica. También ha coordinado proyectos que unen el mundo humanitario con la literatura, como la serie Testigos del Olvido del País Semanal. Nuestra otra ponente es Patricia Caicedo. Es una de las más activas intérpretes e investigadoras del repertorio vocal ibérico y latinoamericano. Es soprano, hispano-colombiana, ha actuado en escenarios de Italia, España, Alemania, Portugal, Rusia, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá y numerosos países de América Latina. Como experta en el estudio e interpretación del repertorio vocal ibérico y latinoamericano, es invitada con frecuencia a dar clases en universidades de los Estados Unidos y Europa. Ha publicado 5 libros y 8 CDs, considerados de referencia en su campo. Patricia es la fundadora y directora del Barcelona Festival of Song, curso de verano y ciclo de conciertos dedicado al estudio de la historia y la interpretación del repertorio vocal ibérico y latinoamericano, que en el 2018 llega a su 14ª edición. Por su valioso aporte a la música, fue incluida en el 2008 en la prestigiosa publicación Who's Who in America y a partir del 2010 en Who's Who in American Women and Who's Who in the World. Es doctora en musicología por la Universidad Complutense de Madrid y médica por la Escuela Colombiana de Medicina. Bueno, o sea que hoy lo vamos a pasar bien. Bueno, como decía, este es no es el sexto libro de Santi, tiene muchos más publicados.
Bueno, me van a perdonar que de vez en cuando se me escape Santi en vez de Santiago. Hace estás en mucho tu tiempo casa. que nos conocemos, yo lo conocí antes como amigo que como poeta y se me escapa. ¿Qué le vamos a hacer? No es el sexto libro de Santiago, sí es el sexto libro publicado en la colección El Bardo. El Bardo es una colección histórica con una historia prolongadísima y un gran prestigio que de hecho ahora mismo se encuentra en su cuarta época. Pues dentro de esta cuarta época, en 6 años, ha publicado ya 6 libros de Santiago, lo cual es un hito dentro del mundo de la poesía en castellano. Me restringo al mundo de la poesía en castellano, no voy más allá porque no conozco mucho más allá, pero yo diría que dentro del mundo de la poesía en general, en muchos idiomas, también es un hito. Llegar a publicar una obra de esta extensión, todos los volúmenes están aquí. Este es el más pequeñito, por decirlo de alguna manera, pero se puede ver el volumen general de toda la obra publicada en 6 años. Yo creo que es un esfuerzo editorial que hay que considerar y hay que valorar en, bueno, lo que realmente se merece. Déjenme recuperar mis notas. El libro. Vamos a ver. El libro, yo que me los he leído todos, a mí me parece en este caso un poco atípico por la estructura. No por la manera de escribir de Santiago, ni muchísimo menos porque él es fiel a su inspiración poética y sigue trabajando exactamente igual que lo ha hecho siempre. La poesía de Santiago no es una poesía fácil, creo que no es una poesía fácil para él, el primero, tampoco es una poesía fácil para quien se acerca a ella. Yo creo que es una poesía también exigente para el lector. Es como es, o la tomas o la dejas. A él también le pasa, a él le asalta donde le asalta y puede estar cómodamente sentado en el escritorio de su casa con un cuaderno delante o con unas cuartillas, o puede estar de pie en unas dunas al lado de Ampurias, escribiendo precariamente en una hoja de papel, pues, como describe en este mismo libro en varias ocasiones. No es un escritor que corrija, no corrige nunca, nunca reescribe, nunca refunde. Se nota en sus poemas. Sus poemas repiten temas, vuelven una y otra vez sobre las mismas ideas. No es alguien que escriba para satisfacerse a sí mismo. Es una escritura que escribe para satisfacerse a ella, no al autor. Es el conjunto de su poesía el que se satisface. Claro, esto puede ser difícil de entender para el lector cuando lee, cuando se acerca a su obra. Es una poesía que se expresa en el irse haciendo, muy autorreferencial. Por esto digo que puede ser a veces un poco difícil, o muy difícil incluso en ocasiones, acercarse a la poesía de Santi. En este sentido, pues este libro se compone de varias partes. Tiene una primera parte que él ha titulado Días de Holanda, que se compone solamente de 9 poemas, escritos entre el 12 y el 21 de noviembre del 2015, y que se queda ahí. Se escriben durante un viaje que realizó a Holanda para asistir a unas jornadas. Varios actos. Sí, varios actos en Holanda, acompañado de Klaas, Sí. otro ponente que también ha estado en un par de presentaciones acompañándonos. Y ya está. Empieza y se termina con motivo de los actos de Holanda. A continuación viene una parte que se llama Poemas sin pompa y con circunstancia, que se compone de
5 poemas y una prosa. Y de varias fechas, porque hay un poema del 2014 que es anterior a los días de Holanda, y los últimos son del 2016. Es decir, eso es como una especie de recopilación de piezas diversas. A continuación viene un cuaderno de Andorra, que él ha titulado El viento último, cuaderno de Andorra, que yo creo que es de las pocas veces que se te ve como una voluntad, como una idea como preconcebida, de que tú incluso confiesas, yo ya estaba convencido de que iba a ponerme a escribir, que es algo que... Estos son temores y dudas. Luego sí, temores y nunca dudas, muy seguros. temores y dudas, pero que tú confirmas a medida que luego, que vas escribiendo, porque ves que dices, bueno, pues así, esto va tirando adelante. Estos son 78 poemas escritos entre el 10 y el 14 de octubre del 2016. En 5 días, 78 poemas. Después vienen dos piezas tituladas Lejanía y Hojas secas. Lejanía se escribe entre el 24 y el 26 de octubre y son 22 poemas rotos, desgarrados, escritos de una manera muy lírica. Hojas secas también, pero Hojas secas comparte el lirismo con Lejanía, pero dentro del lirismo es una temática más de transición. Lejanía se escribe entre el 24 y el 26 de octubre y Hojas secas entre el 26 y el 27 de octubre. 11 poemas con una voluntad de sanación en su temática. Y a continuación el libro se cierra con una pieza mayor en extensión, no busquen más significado en la expresión mayor en extensión, que se escribe entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de ese mismo año, del 2016, que se llama Poemas en el campo y en el mar. Poemas en el campo y en el mar, que son pues justamente esto, poemas escritos en una estancia en el Ampurdá, en los que hay de todo, pero en los que vuelve a una temática que ya habíamos visto en su libro anterior. Ahora se me ha ido de la cabeza que tu libro anterior era la lucidez del alma desvelada. En sus libros anteriores, de contacto con la naturaleza, en momentos en celebración de la vida, de sanación a través del contacto con la naturaleza. Bueno, esto es una descripción somera de lo que es el libro, sobre todo fijándome en la forma. Son 271 piezas, de las cuales 256 se escriben en 3 semanas. Lo que quiero decir es que volvemos a estar delante de Santiago Montovio, que escribe de una manera torrencial, que ya lo hemos visto en otros momentos. Arrebatado, escribe al impulso de la inspiración. No nos podemos dejar engañar por esas primeras piezas que recogen poemas dispersos. Hay un momento de creación desbordante, que es lo que compone la mayor parte de este libro. Y eso es lo que ahora mismo tenemos entre manos y es de lo que nos van a hablar pues, nuestros ponentes, creo yo, ¿no? Empezamos con Francisco Javier, creo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias de nuevo y un honor estar aquí compartiendo mesa con gente tan invisible. Gracias. Voy a seguir un poco el escrito que preparé un poco después de la lectura de Santiago, el último hijo suyo, este fin de semana. Lo que pasa es que creo que me estoy quedando sin batería, entonces todo lo demás lo tendré que ir improvisando en el orden. Pero bueno, voy a referirme a una poeta, y qué alegre, por cierto, que están todos ustedes aquí, una noche como esta, y que la noticia sea un libro de poesía, cosa que ya de por sí es una declaración de intenciones de ustedes estar aquí. Cuando los libros de poesía tienen un mercado tan estrecho últimamente, ¿no? Voy a referirme a
a una de esas tardes que recuerdo en mi otra patria, en Nicaragua, con una poeta que se llama Claribel Alegría, que este año tuvo el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Ella me dijo algo y por eso que me dijo ella fue que descubrí que Santiago Montoya era uno de mis poetas favoritos, porque me dijo una cosa. Decía ella que los buenos poetas, y creo que esto se lo había dicho Juan Ramón Jiménez, que fue quien le editó a ella su primer libro, ¿no? Que a los poetas se les recuerdan, o los buenos poetas se te quedan en la memoria, aunque solo sea con un verso. O sea, si de ese poeta se te queda un verso, pues ya sabemos que ese va a ser un poeta para siempre en la memoria, ¿no? Por ejemplo, me decía ella, y tiene que ser algo que el subconsciente lo haga, ¿no? Si a uno le cuesta un poquito, una décima de segundo, recordar algún verso de ese poeta, seguramente ese poeta no era tan bueno. Bueno, esa es su teoría. No creo que sea así de radical, pero si ustedes hacen la prueba, puede que tenga algo de razón. Por ejemplo, si pensáramos en Lope de Vega, diríamos, esto es amor, quien lo probó lo sabe. No sé, a mí Becker, ¿no? Que donde revolotean las golondrinas, pero aquellas que supieron nuestros nombres, esas nunca volverán. Miguel Hernández, nunca se nos irá del todo, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. O Neruda nos hará repetir que puedo escribir los versos más tristes esta noche. O no sé, o Rubén Darío mismo, ¿no? Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana. O sencillamente nos recordará siempre que la princesa siempre está triste, ¿no? Bueno, pues a mí me pasa con Santiago que se me quedó un verso, y da igual los libros que ya vuelva a escribir y continúe escribiendo, que siempre se me quedará ese verso. Y el verso es: el mar está al final de algunos niños. Quizás se deba a que en ese verso se contiene el rumor de las olas en la orilla y la algarabía de los niños. También, ¿por qué no?, hasta un niño solo en la playa del Ampurdán, preñado por la melancolía, un destino que asume y lo lleva no hacia la tristeza, sino hacia la poesía. Un niño que lo asume sin rechistar, tranquilamente, que es un destino de ausencia, para cantar atardeceres de soledad de las noches y de café lleno de esperanza. La historia caprichosa de la literatura dirá si la obra de Montoya sobrevive al tiempo de esos atardeceres, pero ya no hay duda que con la última obra publicada en la colección del Bardo, Libros de la Frontera, La antigua luz de la poesía, este poeta barcelonés ya suma un corpus poético significativo y muy importante. Esto es una crónica sentimental. La sensación que tengo es que Santiago escribe como, o que sufre apneas poéticas, ¿no? De pronto la poesía se le viene a borbotones, como decías, y él tiene que escribir porque es la manera de recordarse que está vivo, ¿no? Como el aire que nos recuerda. Entonces abre su crónica sentimental, me hace mucha gracia esto, abre su crónica sentimental desde un aeropuerto a la espera de su vuelo a Holanda y aún tiene el susto en el cuerpo. Y el susto, aquí sin pudor, a pecho abierto, como se debería escribir de verdad, vuelve a revelar sus viejos ritos y costumbres y también sus miedos. El miedo en este caso es el de la muerte, el de la soledad, el del desamor, pero ahora el susto se lo dio a la madre, tan presente en esta vida, en esta obra, en su poesía en general, ¿no? Tan unida a Santiago. Así que este hombrón que ven aquí, de gestos a veces circunspectos, acaba de arrodillarse y rezar 1000 veces para que la salud de la madre se recupere. Podría haberse titulado nuevamente Días de Hospital, pero el título de sus primeros poemas son Días de Holanda. Me parecen más acertados porque lo que hace ahí es buscar la vida, y la vida es el alta hospitalaria de la madre y el poder irse también a Holanda, claro, a presentar sus poemas, ¿no? Es decir, ese futuro inmediato es el poder hacer mañana lo que estaba previsto y recorrer el camino, ¿no? Es lo que Hilde Biedma decía, ¿no? Una vez, que los días laborables tienen la razón, pues algo así, ¿no? Esa es la vida para Santiago, ¿no? Y ya en Holanda este flujo de sentimientos vuelve a ser esa poesía sencilla, nítida, no sé, yo discrepo contigo en eso de que puede a veces asustar la poesía de Santiago. A mí me parece exactamente lo contrario, es una poesía engañosamente sencilla. Es más, creo que es una poesía para lectores que no estén muy versados en poesía, incluso lectores jóvenes. Sería una buena trampa para hacerles venir a la poesía, porque empiezas a leer a Santiago y empieza un hombre diciendo: a mi madre casi no le dan el alta, pero ya por fin se la dieron, puedo ir a Holanda, y dice, bueno, pero este hombre me está contando su vida cotidiana,
con una sencillez y vas cayendo en ese enredo y de pronto te das cuenta de que estás ante un corazón latiendo ahí que te han dejado en las manos y bueno, no sé, la sensación del cirujano un poco, ¿no? Que tiene el corazón que va a trasplantar, ¿no? Alguien dijo de él que es una poesía de cancionero y se parece mucho a la poesía de cancionero, ¿no? No me extraña que haya una experta en música, una música aquí y que otros músicos como Filio Picón recientemente hayan musicado la poesía de Santiago, porque realmente se puede leer como canción, ¿no? Y es una canción de sub y baja anímico total, es decir, nos lleva hasta el pozo más hondo y el pozo más hondo en este caso y en este libro vuelve a reincidir en dos temas. Uno, el desamor, esa persona a la cual no conocemos y a la que todos odiamos, porque ha sido la causante de toda su obra poética. Un rechazo amoroso. A la que amamos. O la que amamos, porque si no, es verdad, si no la tuviéramos, pues... y debido a ese desamor viene toda esta obra y viene esa poesía de cancionero que se va prodigando en varios libros ya, como Petrarca, ¿no? Que por cierto Petrarca también tenía un verso yo no me atrevo a leerlo en italiano, Santiago sabe muy bien italiano y podría leerlo, ¿no? Este verso de Petrarca, yo lo leo traducido al castellano, pero sería bueno si tú lo puedes leer. Bueno, yo he leído canciones en italiano, pero mi italiano es un italiano más voluntarioso que otra cosa. Esta es la canción del video. Questa che col mirar gli anni mi fura, ma perse il petto e con il cor prese con mano, dicendo a me, di ciò non far parola. Bueno, lo que ha querido decir, dice, esta cuyo mirar roba las almas, cogió mi corazón entre sus manos, diciéndome, no digas nada de esto. Santiago ha hecho exactamente lo contrario, ha seguido diciendo lo que ella le hizo. Entonces su poesía es una poesía de desamor, pero una poesía de desamor que ha optado por decir, bueno, si no tuve ese amor, si no fui correspondido por ese amor, voy a mirar dónde está y dónde la poesía me quiere llevar. Y donde la poesía me quiere llevar es a la cotidianidad, a la hermosura de la sencillez, a la noche oscura. También tiene un poema precioso que se llama La noche oscura y que para mí es uno de los que más me ha sorprendido. Dice, la noche oscura tras la que no haya alba, ni espere con el rocío tras ella el canto. La noche última y definitiva y su silencio, con el tiempo extinto, ahogado en él todo recuerdo, sin ni siquiera nombre para darles, ya el hombre solo olvido. Y este poema, bueno, él incide mucho en esta obra más que en otras, creo yo, en el fin, en qué viene después del fin, en qué viene después de la noche. Ya sin palabras el mundo sería olvido y me ha recordado mucho precisamente, y no sabía que eras médica también, pero me ha recordado mucho al verso atribuido a Borges, creo, si no recuerdo mal, que un escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince, eligió para el título de sus memorias, El olvido que seremos, que es la memoria además de su padre que fue médico en salud pública, ¿no? Que fue asesinado en Colombia. Creo que la obra de Santiago tiende mucho a decirnos eso, seremos olvido, pero antes de que lo seamos, vamos a cantar las pequeñas cosas. ¿Y cuáles son esas pequeñas cosas? Pues como bien decías, los amaneceres y el café. El café es una cosa que me llama mucho la atención, me parece, en todo el café trae la esperanza, trae el recordarse de uno que está vivo, la alegría. Café con cafeína, imagino, ¿no? Creo que sea. Por la mañana al menos. Conmueve muchísimo, de verdad, conmueve muchísimo. Y es una alegría que esté ella aquí, pero conmueve muchísimo todos esos momentos dedicados al café con la madre, sí, al paseo con la madre, y conmueve especialmente para la gente que se nos ha muerto nuestras madres, echando de menos esas tardes y ese café con la madre, ¿no? Entonces, creo que esa belleza de cantar lo cotidiano, para mí es una de las cosas que más resaltaría, ¿no? Y, cómo no, quisiera por último, y para no alargarme mucho, comentar que, bueno, que en el libro pues estará de nuevo Guillén, que es un poeta de cabecera de Santiago. Veremos la noche, el fin del fin, que cuando parece que se nos va a deprimir el hombre, de pronto vuelve a surgir el café, vuelve a surgir la mañana, vuelve a surgir algo muy importante en su poesía, que es la luz, los matices de la luz. Y por supuesto Seferis, ¿no?
Félix, que tiene ese poema, ese otro verso que se queda en la memoria y que surge cuando se le nombra, que es: me dijiste hace tiempo, en el fondo soy una cuestión de luz. Yo creo que todos somos una cuestión de luz, ¿no? En dependencia de cómo estemos, así es la luz que vemos. Y por último, algo que me llamó mucho la atención, tú mencionas que tu hogar, tú te sientes en tu hogar en Europa. Y entiendo por Europa especialmente en la luz del Mediterráneo. Pero también en Holanda, donde poca luz del Mediterráneo hay, pero también ahí te sientes en casa. Yo creo que también hay una línea muy fina que une tu poesía con América Latina. De hecho, para escribir este texto me vinieron a la memoria otros poetas también nicaragüenses, como Coronel Urtecho, que tenía ese concepto del poema río, que es muy cercano a lo que tú escribes, y me parece que tu casa es la patria de la palabra, y yo creo que tus versos se pueden leer con la misma sencillez y con la misma hondura en cualquier parte del mundo y traducido a cualquier idioma, porque así que discrepo totalmente con lo que has dicho, ¿no? Y me parece fantástico. Así que nada, creo que bueno, para terminar mi exposición les dejo mi poema favorito aquí, que es muy breve, pero creo que es el canto, que es lo mejor, ¿no? A pesar de todo lo que he dicho, que aquella odiada amada que tenemos ahí, que siempre está presente en estas presentaciones, que nunca habrá venido, ¿no? Me imagino. Bueno, Te lo va a decir. A pesar de todo, sigue mereciendo la pena escribir sobre el amor, incluso aunque el amor se haya ido, aunque el amor ya no esté. Entonces, este verso para mí yo creo que hubiera sido el que hubiera completado hubiera cerrado el libro, ¿no? Pero está aquí en la página 141. Dice: amor a la poesía, amor a la vida, amor al amor, amor todavía, tras tantas heridas. Muchas gracias. Bueno, después de todas estas cosas, empiezo de manera diferente a la que había pensado empezar, porque tengo que hilar con lo que tú dijiste de que es una poesía de cancionero, y precisamente eso fue lo que nos trajo, nos puso en contacto a Santiago y a mí, el amor por la música y la presencia de la música en toda su poesía, que ya iré develando un poco después. También hilo contigo en el sentido de que para mí la poesía de Santiago es muy fácil y muy accesible. Y quizá por el hecho de que es tan fácil y tan accesible, representaba para mí un reto hoy poder explicar de qué se trataba esto, porque cuando leo los libros de Santiago, llegan de una manera muy orgánica, casi entran sin necesidad de análisis, sin racionalización. Y para poder explicar de qué se trataba este libro, tenía que racionalizar, estructurar, organizar para contarle a otros de qué se trata. Entonces, esa facilidad hacía esta tarea un poquito más difícil. Escribí un texto que se titula La antigua luz de la poesía, una luz necesaria. Puedo decir que este libro no necesita presentación, pues él se presenta a sí mismo. Es un libro, como su autor, honesto y transparente, que desnuda sentimientos profundos y vivencias por todos compartidas. Leer a Santiago siempre brinda consuelo, al sentirse el alma acompañada en los avatares de la vida, al verse reflejada en el vuelo de sus palabras y en la hondura de su sentir. A mí personalmente me conmueven sus versos porque describen lo cotidiano, la experiencia compartida por los que vivimos en este siglo y en este continente, en Europa. Sin embargo, su poesía es también atemporal, pues la observación de lo cotidiano le sirve como puerta de entrada para el universo profundo de las emociones, de los temores, los amores, los desamores, la soledad. Su poesía ilumina lo cotidiano, haciéndolo más bello a los ojos del lector, despertándolo, iluminándolo con la luz de la conciencia. La antigua luz de la poesía se inicia el 12 de noviembre del 2015. Con una fecha y un lugar concretos, el lector inicia un recorrido que le lleva por diferentes ciudades. Un viaje que es sobre todo un viaje al interior de las emociones, que se inicia en el lugar más recóndito y primigenio, la madre,
La madre, figura de gran importancia en la vida del poeta, que se sitúa en el origen de su impulso creador. Abro comillas. Con este tiempo minucioso en el sufrir por una herida de mi madre, que ha ido alargándose y no curándose. Hay que curar, y hay que curarse, y hay que vivir. Y escribir por eso poesía, madre, y saber que dedicártela. Porque la escribo para ti, porque fuiste tú quien me dio la vida, y con ella esta maldición o este don. Procuro que sea un don, y que así los dos lo vivamos, vivirlo también contigo, porque tú me la diste. Para ti, por esto, estos versos, hoy y mi poesía toda, siempre. He pensado en estas dedicatorias con que los grandes poetas abren y dedican en su misma abertura toda su poesía a su madre, y que también yo debiera y me hubiera gustado hacerlo. Cierro comillas. En los versos de Santiago, la madre es principio y fin, origen y destino. Abro comillas. Y en el final de mi poesía estás tú, madre, como principio, su principio y mi principio, tanto de mi poesía como de mí. Mi poesía que es mi vida toda y de ti viene, y ahora a ti se te dedica, y envía en una dedicatoria final como con la que cierras, pero también la abres. Me gustaría que mis poemas fueran siempre principio, como tu madre, principio de vida, como tú me diste. Así mi poesía quisiera, y estoy seguro que también así la quieres tú, que ensanche el alma de todos. Así quizá pueda hacerlo por venir de ti, porque en el fondo mi poesía viene de ti, porque es mi vida, y mi vida me la diste tú, y a ti va, para ti la escribo, aquí, en un cierre que como tú es un principio. Cierro comillas. La madre es poesía misma, comillas, madre, poesía. De la madre, desde la madre, la poesía. Y la poesía entonces, madre, para ti y para todos, para el bien de todos. Cierro comillas. A lo largo del libro, se teje una especie de complicidad entre el poeta y el lector que se siente leyendo un diario, pues cronológicamente siente al autor, le acompaña, intuye o recrea las motivaciones de sus sufrimientos y sus alegrías. El lector conoce a los amigos, la familia y los lugares que el autor habita de una forma íntima. El lector se hace uno con el poeta, vibra con él, llora, siente y en ese ejercicio se despierta. Se hace consciente de su propio universo, de sus propios dolores, de su pequeñez y su grandeza, de su humanidad. Logra así el poeta hermanarse con el lector en lo que tiene de humano. Esta antigua luz de la poesía se nos revela nueva, contemporánea, necesaria en el mundo en que vivimos. Un mundo que privilegia la inmediatez, la superficialidad, que niega la muerte y se perpetúa en las redes sociales con una eterna sonrisa, construyendo imágenes idealizadas y fantasiosas de lo que es la vida. Un camino recto y ascendente en donde no existen los abismos del alma y su devenir. Paradójicamente, al negar la muerte y el dolor, también niega la vida. En contraste, el libro de Santiago es un canto a la vida, reafirmación vitalista incluso cuando canta las sombras, quizá especialmente cuando eso hace. Abro comillas. Unas líneas o unos versos que me digan que quiero la vida y que la poesía es un don de la vida, la sal y la semilla, y por eso la vida, proseguir, deseo y debo. Cierro comillas. Vuelvo a abrir comillas. La poesía es la vida es poesía. ¿Qué traerá? ¿Traerá acaso amor? Un puro, inmarcesible amor, como ese que desde adolescente por ella siento, por ella y por su fuego, ella, la poesía. Y también lo siento por la vida. La vida son también las sombras y desgarros, las heridas, los desiertos, y la poesía los dice, llenan los poemas. Pero quizá haya también amor, sí, y haya luz, haya infancia que vuelve y una mañana que el corazón alegra. Cierro comillas. El poeta no se esconde, al contrario, se revela y revela sus motivaciones. ¿Por qué escribe? Abro comillas. Hay que escribir cuando el corazón lo dicta. No se puede hacer otra cosa. Y aunque sea una contradicción, como también lo es la condición del hombre,
su naturaleza más profunda, que es oscuridad y es también luz, escribir por ver la belleza y que escribir por este impulso te impida verla y te la pierdas y se te escape. También descubrimos cómo escribe, abro comillas. Siempre siento como un dictado del ritmo y la emoción por donde debo cortarlos, hacer y empezar otro verso, y así ha de ser y se ve, porque sientes los versos al dictado, como en un dictado. Cierro comillas. La soledad también está muy presente a lo largo del libro. Una soledad fundamental, constitutiva, parte misma de la condición humana, experimentada de manera profunda y constante por el autor. Soledad que siempre le acompaña. Al reconocer el poeta su soledad, nos sentimos acompañados en nuestro camino. El poeta es entonces espejo en el que nos reflejamos. Abro comillas. En mi poesía hay una gran soledad, le digo a Klaas, de pronto, mientras cenamos. Pero por ella estamos reunidos aquí. Es paradójico, dice Klaas. Matizo, es misterioso. Cierro comillas. Vuelvo a abrirlas. Quiero decir también que es extraño y es mágico que algo que nace de la soledad pueda encontrar la comunión de otra soledad y hacerla llorar, producir un encuentro de almas. Cierro comillas. El amor aparece en sus diversas formas a lo largo del libro, en el deseo y la esperanza de su llegada. Abro comillas. Pero pienso que el amor siempre importa, se da de modo impensado, pero el amor siempre es impensado, porque es libre, tal el viento, mar, amor de mar y de adentro y de viento. El amor es todo eso, y es sorpresa y es silencio. El pudor y el temor que nos da que nos quieran y no sepamos qué raíz es este querer tiene. Si nos quieren de veras, o el corazón confunde sus caminos, o los desvía. Cierro comillas. El amor está presente también en su ausencia y en su pérdida. Abro comillas. El amor es así. Del amor puede quedar solo dolor. El dolor que el amor no fue. Todo lo que no fue. Y como una frustración y una amargura aparece en la tristeza. El dolor de la puerta cerrada que es el final del amor y que aún duele. Y es fiero en la tristeza que trae y en la que siento la vida. Cierro comillas. Abro. Más poemas de amor, más poemas heridos, más peticiones de olvido, absoluciones buscadas del dolor en esos poemas, de la tristeza y sus heridas y cicatrices fieras. Más poemas. Otra vez más poemas, de amor aún, pero sin destino. Es triste y difícil en el amor así vivir. Es triste. Y son tristes los poemas, aunque al empezar el día buscara con alegría un café y hubiera tibio sol, aún me dueles. Me duele tu pérdida, me duele la tristeza. Pero he de vivir con ella, si vivir puedo. El viento que se me lleve por tu amor por ti, cual hoja seca es bella y deseada imagen. Quizá un sueño, pero yo estaré en ese viento, te estaré aún queriendo. Cierro comillas. La muerte está también presente a lo largo de toda la obra, desde su mismo inicio, por el temor a su llegada, una muerte negada, ahuyentada, temida. Abro comillas. Muerte, otra vez no te digo, no te asomo al poema. El instinto me decía ya que no era bueno a él traerte, y tras haberlo hecho tan solo se me ocurre con sencillez decirlo, para ahuyentarte, para como en un conjuro lograr que te marches, que te vayas. No te quiero en el aire y la mañana, no te quiero. No te quiero ahora, adiós muerte. Un poema ha de servir también para conjurarte y extraviarte, alejarte, lograr que en verdad el aire se te lleve y sea para el aire la vida, la mañana. Cierro comillas. Una sección del libro, la más mediterránea, se titula Poemas de campo y de mar. Reconocemos aquí lugares familiares para los que vivimos en Cataluña, Ampurias, Sagaró, la Costa Brava, con su viento, su calma y su inmensidad. Comillas. Las arenas, las aguas, la calma, el mar, el sol. La poesía es un don del mar. Si no, hay poesía, si no hay más, no lo habría.
Y lo más alto y puro de ella y de la vida es este azul de su agua, que también es del cielo y del canto, en el que se da a su vuelo. Cierro comillas. Termino el poema mencionando al canto, a la música, que fue la que unió los caminos de Santiago y mío. La música está presente de principio a fin en este libro, aunque no se nombre, está en cada poema, en el ritmo de cada palabra. Abro comillas. La música que has sido, la música que has sido sobre el mundo, la música que en tu amor has sido. La poesía recuerda esa música, recuerda mis sueños y mi ilusión por ti. La pureza con que hacia tu corazón del todo me tendía, y llora en el viento, en ese recuerdo, no puede por menos que llorar. La música es llanto y es alquimia, la música perdida de la poesía que el amor hace en su dolor volver a encontrar. Que diga otra vez en sus compases al mundo, la tierra es otra, sin la vida hay amor, un amor que trae sobre ella esta música, la alumbra y le da cuerpo y fuego en su poesía. Cierro comillas. Para terminar mi intervención, reafirmo que la antigua luz de la poesía de Santiago Montovio es una luz necesaria. Necesaria por su belleza, por su profundidad y por la luz que arroja sobre la conciencia. Una luz que nos despierta y nos conecta con la vida en su sentido más amplio y trascendente. Una luz que reaviva nuestra humanidad al reconocer sus sombras y destellos. Espero sinceramente que muchas personas puedan beneficiarse de la lectura de este nuevo libro de Santiago, segura de que hoy inicia un recorrido que lo llevará por lejanas geografías, preservándose en el tiempo y la memoria. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a los tres. De verdad, creo que además habéis dado visiones personales y que se complementan o combinan muy bien sobre una idea como muy cabal y muy plural de lo que es mi poesía y de lo que es este libro. Me gustará como responsable porque, aunque parezca que no, como dice María Zambrano, el poeta tiene cierta conciencia de sí, pues dar alguna razón de lo que habéis dicho y de esta poesía. Esta poesía que es necesaria a la luz de la poesía. Recuerdo un escrito pictórico de Baudelaire que decía: podéis vivir 2 días sin pan, sin poesía jamás. Y es bonito que haya gente que todavía, como ha dicho Javier, venga a una presentación de poesía y considere que esta luz es una luz necesaria. El libro se abre, ha llamado la atención, con unos poemas dedicados e inspirados en mi madre, dedicados a ella, y recuerda estos poemas, como Patricia ha mencionado, que hay grandes poetas que abren su poesía con un poema muy espléndido dedicado a su madre. Por ejemplo, Borges, yo lo detallo en un poema, Patricia no la menciona, hoy leía esta dedicatoria de toda su poesía y acaba diciendo: y aquí estamos hablando los dos, Marque, y todo el resto es literatura, como escribió con excelente literatura Verlaine. Y ya desde la entrada entabla o presenta su poesía como un diálogo con su madre. O el maravilloso primer poema de la obra magna de Guillén, poeta tan querido a mí, es un espléndido poema dedicado a su madre, que Francisco de Rico dice que es el que prefiere de la obra de Guillén. Dice que a ti que mi ser, mi vivir y mi lenguaje me regalaste. Es decir, que esto es un sentir compartido por más poetas. Guillén hasta da en un poema espléndido sobre la generación del 27 que se llama Unos amigos, da como explicación de que a la vez, en el tiempo, coincidieran tantos grandes poetas, cosa insólita. La razón que da es esta, dice algo así como: coincidencia dichosa, Márquez hubo inspiradas y nacieron poetas, sí, posibles. Es decir, el poeta viene de Márquez y la culpa es de ellas. Y esto es una cosa que no solo comparto yo, está en el Quijote. El Quijote dice que, según es opinión verdadera, el poeta nace, y eso quiere decir que del vientre de su madre, poeta natural, sale poeta. Lo que quiere decir que, sin más estudio ni artificio, compone cosas, lo que nos hace pensar que es verdad que aquello de Dios está en nosotros. Es un don que viene de nacimiento y viene de la madre. Por tanto, no es algo tan singular, aunque hay una presencia muy importante, y el libro abre con esto. Y esta experiencia de la poesía en Holanda. Luego este título, este apartado, lo ha glosado un poco el Rafael: poema sin pompa y con circunstancia. Parece que se acepta la circunstancia, y de hecho la poesía siempre parte, ni que sea en su arranque, de algo concreto, aunque sea para trascenderlo. Por ejemplo, Gerardo Diego decía
que toda poesía es de circunstancia y de una manera muy tajante decía, y el que me afirme lo contrario no sabe lo que dice. En este sentido sí es así. Ahora, se acepta poemas sin pompa y con circunstancia, que sean con circunstancias, escrito con motivos circunstanciales diversos, pero no se quiere la pompa, parece que no se necesita ni se exige la pompa, no se quiere, quizá porque estos poemas, y yo que los escribo, sabemos que como escribió Julio Camba, todas las pompas son fúnebres. Entonces se acepta que el poema nazca de la circunstancia, pero no se quiere la pompa. Con esto corrige y matiza un título musical, está allí ya la música, que son las marchas de pompa y circunstancia, que se hunde en mi memoria porque mi padre nos ponía este disco de niños, nos ponía, no sé, por ejemplo, la música para fuegos artificiales. Se habla en esta poesía que la poesía es un fuego, el fuego en el que el hombre aún se dice y arde, pero no es un fuego artificial, es un fuego antiguo y verdadero. Javier, Rafael, Patricia han dicho muchas cosas. Por ejemplo, esta idea de Claribel, con quien yo he tenido el gusto y el honor de tener correspondencia a raíz de mis libros, de que los versos se te quedan, están en mis poemas, si lo habéis citado, está Guillén, está Cernuda, están los poemas que yo quiero como una presencia y se recuerdan. Incluso a veces en epígrafes, por ejemplo, hay un epígrafe, unos versos de Lorca, que Guillén pone como epígrafe a un poema, que es: lo demás es lo orco, el viento triste mientras las hojas huyen en bandadas. Y, por ejemplo, el que Guillén señale en un epígrafe un verso de Lorca o incluso uno de Juan Larrea, Un café nunca está lejos, dio título a mi intervención en la Maison de París hace muchos años, en 99, título Europa, un café nunca está lejos. Esta manera de que esté muy presente un verso en la memoria y de repente lo recuerdas de una manera inconsciente, está en mi poesía. Está este viento triste, estas hojas que están en Federico, están en este epígrafe de Guillén y tienen valor y presencia, yo creo que por sí mismos. Este libro está lleno de... Hay un apartado que se llama Hojas secas, otro en que está el viento último como título. Parece que el viento último es una manera muy desoladora de ser un viento triste. Este viento que se lleva las hojas porque son hojas secas. Este viento que está en el título y que nos dice Federico que es lo otro. Lo otro puede ser la poesía, pueden ser los poemas. En un poema se dice que los poemas son el viento y el hombre que siente que los hace en ese viento. La poesía siempre es lo otro. Esto lo dice en un aforismo Oliverio Girondo. La poesía siempre es lo otro, aquello que todos ignoran hasta que lo descubre un verdadero poeta. Este carácter de descubrimiento de la poesía, de asombro para uno mismo, está en los poemas de manera constante, ¿no? Sé que los poemas son encuentros, son adivinaciones, son caminos imprevistos. Estos versos en que está el viento, pero hay otros. Este viento... Está el olvido, como habéis citado, por ejemplo, se glosa un verso de Becker, donde habita el olvido, que da título a un libro de Cernuda, y se glosa en un poema, se recrea este título. Este olvido que en un poema de Madurez Cernuda dice: el viento del olvido que cuando sopla mata. Hay otro título de Becker que se recuerda, que hace título a uno de sus libros, Perros Salinas, que es Largo Lamento. El verso de Becker es Largo Lamento del ronco viento. Yo digo que lo recuerdo porque esos días en Ampurdán leo a Becker. Entonces, pues aparece Cernuda, aparece Salinas, se cita algún verso de Salinas, versos de amor. De hecho, en el prólogo a la selección de poesía de Salinas, Cortázar decía que creía que los dos más grandes poetas de amor en castellano en su momento eran Salinas y Cernuda. Se cita un verso de Salinas que dice que lo más seguro es el adiós y se cuestiona. Se dice que quizá lo más seguro en el amor es el amor y no el adiós. Se habla del imposible olvido, que el olvido en amor merece este adjetivo, el adjetivo de imposible. Se glosa un verso de Salinas que dice: no te vayas, dolor, última forma de amar. Lo ha glosado en algunos versos Patricia, que ha citado, como en ese viento que se lleva las hojas secas, aún se estará queriendo, aún estará el amor en esa pérdida, en esas hojas secas que se van. Está en Cernuda, está en Salinas, está en Becker, pero esto tiene unas raíces más largas, porque es no me podrán quitar el dolorido sentir de Garcilaso. Esto expresa y define el sentimiento de un poeta lírico, ¿no? Y que quizá a veces no se comprende muy bien. Hay un poeta lírico catalán, Marius Torres, que en sus diarios en un momento dice: soy esta cosa absurda, un poeta lírico. O sea, él ya comprende que esto es una cosa absurda y de difícil comprensión para mucha gente. Y yo en el libro anterior, para explicarlo de alguna manera, dije que era mi libro más lírico. Y me encontré que un periodista me preguntó: ¿y qué es lo lírico? Y uno le siente que es como si le preguntaran qué es la vida o qué es el mar, ¿no? Pero se ve que sí, que es algo que asombra cuando está en la poesía, desde Garcilaso, desde el cancionero,
el cancionero de Petrarca. Hay quien ha hablado de Petrarca desde mi poesía, como Giuseppe Bellini, por ejemplo. Está el viento, está la tristeza, está el amor, está la ligazón con el romanticismo y está la luz. Está Seferis, este verso maravilloso. Hace años dijiste, en el fondo soy una cuestión de luz. La luz de la poesía, la luz unida a la vida, al crear, al amor. Esta luz, el otro día presenté, este libro tiene una primera presentación en Roma, en la Academia de España en Roma, y me acordé que María Zambrano, que estuvo muchos años exiliada allí, al volver a España pidió para España como deseo unos versos, unas palabras de Cervantes que son un poco más de luz y no de sangre. Este deseo de la luz, este deseo de la luz unida a la creación, a la poesía. Estas palabras de Cervantes las encontraba en verano leyendo a Bergamín, Fronteras infernales de la poesía, y en otro libro ella como decía algo que me ha llamado la atención, el dicho popular de ama al Cristo mucha sangre, que quiere decir algo que no es auténtico, que no es verdadero, dale trucos, ponle mañas, artificios, etcétera, para engañar, y que él, pensando en los cuadros de Velázquez y en la luz que tienen, y también en la luz que hay en las páginas de Cervantes, piensa que en algunos casos de arte habría que decir a buen Cristo mucha luz. Parece que esto es lo que se desea para la creación o para la poesía, esta luz, esta antigua luz de la poesía unida al mar, unida al amor, a todas estas cosas. Habéis hablado también, porque me es difícil, intento, este aspecto ha destacado Rafael, me parece, del contacto con la naturaleza, que está en estos poemas en el campo y en el mar, estaba en los escritos en verano, no hasta final camino al canto. Se recuerda incluso aquella frase por la que se criticó tanto a Jorge Guillén. Jorge Guillén afirmó, el mundo está bien hecho. Bueno, es lícito criticar a un señor que diga esto, por ejemplo, como político o como articulista de opinión. Pero en unas conversaciones Jaime Gil de Biedma recordaba, bueno, situémonos. Jorge Guillén dice esto en una décima que se llama Beato Sillón, que es un señor que ha comido bien y que siente una sensación de placidez por haber comido bien, está haciendo la siesta, y le hace sentir, expresar esta sensación de pequeña felicidad con la vida, y dice, el mundo está bien hecho. Yo, por ejemplo, los recuerdos, después de comer bien, una paella con mi madre en Ampurias, esto me viene a la memoria. Vienen de una manera muy natural, esto no son citas, son recuerdos un poco de la manera que ha dicho Javier que pasa. En cuanto a la estructura, de esta manera, Javier ha hablado del poema Río, también que es atípico por su estructura, esta manera del escribir fluido, del escribir de una manera fluida. Este verano leía un libro extraordinario y conmovedor de la viuda de Mandelstam, que es un testimonio por tantas cosas sobre la poesía, y comenta cómo Mandelstam, de joven, mostraba solo algunos de sus poemas y no todo el manantial o todo lo que escribía, y que en la madurez, y aún más en el final, decidió mostrar todo tal como lo escribía, dejar al descubierto el torrente que lo escribía, por creer que era valioso el mismo impulso poético y no solo algunas de sus manifestaciones. Y su viuda dice esto, muestra la gran libertad interior que había adquirido y no fue muy bien comprendido incluso por muchas personas que apreciaban su poesía, porque decían pues, que no todos los poemas valían, que algunos eran imperfectos. Hace pensar en aquello de Gaia, ¿no? La imperfección es falsa, solo la mediocridad es perfecta siempre. Es verdad que yo presento con esta naturaleza la poesía como una naturaleza que se da. Y así como en el primer libro, La poesía es un fondo de agua marina, hay un poema en que habla de esta posibilidad de poner los poemas por orden de aparición, como los he escrito. Aquí hay uno que me llamó la atención, luego uno lo lee y piensa en lo que ha dicho, lo que hay, que se llama Piezas sueltas, faltan piezas sueltas. Esto me parecerá que pasa si no pongo uno tras otro todos estos poemas. Habla, y la omisión es un pecado, lo es también o quizá aún más la omisión en poesía. Se necesitan los poemas tal como han surgido, en su sucesión y las variaciones en un increscendo de matices. Piezas sueltas, fatal sigue el transcurso de la sangre, poema tras poema, en la música de la poesía del poeta, y por no faltar a la verdad y al orgullo de esa música no ha de omitir ninguno. Diga lo que diga el crítico, el aspirante, el entendido. El poema entiende que este entendido no entenderá mucho y criticará esta manera de proceder. Como la vida de Mandelstam, esto no fue comprendido muy bien ni por los que apreciaban su poesía. Pero bueno, como dice Borges en unas conferencias, hay gente con una gran incapacidad para entender de poesía, pone punto y coma, en general se dedica a enseñarla. Entonces estos entendidos muchas veces es muy habitual que no entiendan nada.
y no vamos a tenerlos en cuenta, aunque se cuenta con el temor de su reacción en el poema. Gracias a Dios y a todos los que estamos reunidos aquí y a los caminos imprevistos con que se ha encontrado mi poesía, he tenido el apoyo, la complicidad y la amistad de estos buenos amigos que han comentado con mucho acierto mi poesía. Yo, para despedirme con un poema, quiero escoger, leer, a veces lo digo, ¿no? Pero que Salinas decía, los poemas se explican por sí mismos o no se explican de ningún modo, y es mucha verdad. Leer el poema que lleva el título del libro. La luz, la antigua luz de la poesía, su amor, sus alas, el fuego en el que arde, el mar del que viene. Esta antigua luz siga viva y en su pasión y su amor, porque solo puede hacerse poesía con amor, con un punzante, intenso, muy generoso amor. Ilumine la tierra, la haga nueva, o al menos más soportable y ligera. La poesía alivie la pesadumbre del tiempo y sus pasos irreparables y graves hacia la nada. Alivie el dolor y el tiempo y en esa antigua luz nos haga en su canto ser de verdad hombres. Raíces que se hunden en la tierra como lo hace ese canto, y en su antigua luz son la noche y el alba, y el saber del olvido y el silencio, que al final de esos pasos del tiempo se agazapa. Haya poesía y haya luz, en su luz, mejor. En su antigua luz la poesía sea, y la vida verdad que nace de la tierra, tierra que tiene en ella muy adentro el mar. Muchas gracias. ¿Queréis que leamos algún poema más o alguien que quiere alguna pregunta a mí, a los presentadores? La posibilidad de leer algún poema, lo que si alguien tiene alguna pregunta, alguna matización, algo en lo que no esté de acuerdo. algo, ya ven que aquí tampoco estamos de acuerdo. No, bueno, Así que si alguien la no está poesía de es acuerdo para con esto, alguien- la poesía es para esto. No, a ver, la poesía evidentemente es la percepción que cada uno tiene de la poesía. Yo cuando me refería a la dificultad, no me refería exactamente, estoy completamente de acuerdo con vosotros en que el hecho de que Santiago se abra de una manera tan clara y tan bueno, tan abierta, valga la redundancia, tan honesta, tan honrada, y lo explique absolutamente todo en su poesía, lo hace muy cercano y muy fácil de comprender todo. Me refería, cuando hablo de la dificultad de su poesía, me refería quizás a otra cosa. Me refería a que quizá vivimos en un mundo en el que estamos más rodeados de artefactos que de cosas auténticas, verdaderas. Entonces, cuando te enfrentas con la poesía de Santiago, aquí no hay artefacto. Aquí hay lo que hay, es lo que decía al principio. Esta poesía es así, la tomas o la dejas. Aquí no te vas a encontrar con ningún artefacto. O te gusta o no te gusta. Pero si quieres seguir leyendo, te vas a encontrar con esto y nada más. No hay ningún retoque, no hay maquillaje, no hay pinturas de ningún tipo, ni cambios de color. No hay mechas californianas. Es lo que es. Entonces, a eso es a lo que me refería. En cuanto a lo demás, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Es cierto, es tan fácil sentirse cercano al sentimiento de Santiago que realmente no puedo llevaros la contraria en lo que habéis dicho los dos, porque estoy ahí, por supuesto, con vosotros. Y es sencilla la lectura y al mismo tiempo también te encuentras con lo otro, ¿no? Que si lo que estás buscando o si lo que estás acostumbrado es a los productos de lectura y los productos culturales más habituales, Santiago no es eso. Es algo más complejo. Ahora que decías eso, hay otra, aunque en los poemas que elegimos a veces no se nota, pero hay una capa de humor muy fino, muchas veces de ironía, quizá, ¿no? Que además es parte un poco de la vida de Santiago también, ¿no? Que por un lado se nos pone muy grave con la poesía le salva la vida, y por otro lado, al poema siguiente te dice, bueno, en realidad esto no sirve para mucho. Entonces uno no sabe qué atenerse, ¿no? Entonces recuerdo una anécdota que él contaba, no sé si la cuento bien, que una vez le llamaron para un instituto de secundaria para dar una conferencia, y uno de los chavales de secundaria le preguntó a la profesora
pero ¿quién es el que viene? Dice, un poeta. Y el chaval dijo, pero los poetas no estaban ya todos muertos. Y no, bueno, pero hay algunos que se han significado y están vivos, vale. ¿Y en qué viene? Para ellos eran fósiles que leían los no cabía un poeta que fuera vivo. Sí, sí. Lo mejor es que creo que preguntó algo así, ¿en qué viene? ¿No? Al instituto, dice, en taxi. ¿Qué coche tiene? Y cuando dijeron que venían, pensaron que era un muerto de hambre y que eso de un poeta vivo no merecía atención ninguna, no tenía nada que ver con un jugador del Barça, no le suscitó interés alguno. Estas fueron las dos preguntas. De todos modos, al mismo tiempo, esa ironía sirve un poco para distanciarse y al mismo tiempo dar un respiro. Hacer soportable. Decía, ¿no? Te vas a encontrar con esto sin artefacto, pero al mismo tiempo va modulando también al lector, no lo ahoga, sino que le va dando un respiro. Y eso, yo creo que eso está muy bien calibrado. Y eso es lo que hace más difícil que uno crea esa leyenda de él, que ustedes saben. Yo me imagino que muchos de los de aquí ya han leído algún libro de Santiago y conocen esa leyenda secreta. Perdón, secreta no, esa leyenda pública que sabemos que es mentira, como todos los escritores son mentirosos, que no corrige nunca, que solo es la primera versión en la que queda. Él dice para defenderse que hay testigos. Que hay testigos. Que hay testigos. A veces es difícil porque yo me he encontrado verdaderas muestras de originalidad técnica, ya no a nivel lírico, sino técnica. Y quiero señalar una que me llamó la atención. A ver si la encuentro por aquí, que es cuando dice, esperen, que ya lo voy a descubrir, que esto no se puede escribir a la primera. Lo tenía aquí. Sí, aquí. Dice, fíjense, dice, es como una transformación del poema en el poeta, que se encabalga en el mismo verso. Dice así: adiós, se acaba la libreta regalada, una libreta que le regaló una socia que también tiene otra historia. Lo de las libretas es muy interesante y al mismo tiempo es muy profundo. Sí. No sé si profundo. Sí. Bueno, yo lo he encontrado en su profundidad. Lo es. Adiós, se acaba la libreta regalada. Y al volver, dice, ese es el poema, ¿no? Pero el verso que yo les quería decir es: y al volver, otra vez sentir algún poema, alguno venir y escribir al llegar a casa. O sea, aquí el poema es el que se escribe, pero se transforma en la figura del poeta, que es una habilidad técnica dicha en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Es decir, esto es difícil que te salga a la primera, y si te sale... Y ahora todavía se ha relajado, pero en los poemas de juventud, con la sintaxis completamente descoyuntada que utilizabas, el ritmo frenético, parecía que estabas en un concierto de punk, con un tío vociferando y con las si palabras... me dejáis contestar a esta duda, ya veis que hay dudas o... No, a ver, yo luego contestas tú lo que quieras, ¿no? Pero yo te doy un argumento que te puede ayudar un poco a convencerte y que tiene que ver un poco con esto que te decía antes de la dificultad, ¿no? Yo me había apuntado aquí de la página 110 y siguientes, ¿no? En la página 110 hay un poema de 2 versos que dice: detrás de la noche no hay nada, no habrá más que soledad. Este verso no necesita nada más. Y se queda ahí. Y en el siguiente dice: no habrá más que soledad, rosas secas por el tiempo, niños ahogados en el olvido. Otra noche, aún más noche de la que la noche era anuncio. Y el poema sigue. Y son unos cuantos versos más. Y pasas la página y empieza otra vez: soledad y noche, y soledad detrás de la noche, al final del tiempo. Y dices, bueno, pero vamos a ver, me has tomado el pelo. Porque tú me has dicho en la página 110, detrás de la noche no habrá más que soledad. Este verso no necesita nada más, pero ojo, no. Porque eso es el primer verso, lo primero que le ha salido. Y ese verso no necesitaba nada más. Es decir, él no va a corregir aquí, porque esto es lo que ha salido. Eso no quiere decir que esa idea, ese tema y ese sentimiento no le vaya a provocar otro. Y otro más. Y en esto también volvemos al tema no solamente de si escribe o reescribe o si corrige. No, yo sí me creo, después de estas experiencias sí me creo que no.
que no corriges. Pero volvemos también a esto y al tema de la música, de las Por su variaciones, carácter musical. del carácter musical de tu poesía y de cómo te vas Entonces, por vas su haciendo carácter variaciones musical sobre la misma es tan común, temática por y ejemplo, vas esto que el como que el un- último verso de un poema sea el primero del siguiente, porque es como una serie musical y completamente el embrión, el nacimiento es musical, se escribe Exacto. al ritmo. Y luego en la poesía hay un verso que dice: el poeta vive de contrarios. Es que en la poesía algo es verdad y también lo es su contrario, a este título contradictorio. Los soles por las noches esparcidos, o ya está. Absurdos principios verdaderos, un libro mío de mis 20 años. Me acuerdo que una hispanista mexicana empezaba la reseña diciendo, bueno, lo mismo lo que dices tú, nos toma el pelo, los principios pueden ser absurdos y ser verdaderos, si son verdaderos no son absurdos. Bueno, esto en poesía es verdad, ¿no? Porque hay un poema de la poesía, es un cuento de Agua Marina, que dice: la noche siempre alba, y explica que el principio de no contradicción, que rige la vida y hasta se ganan juicios con ellos, no funciona desde una perspectiva profunda de la verdad y de la vida y de las cosas. En la poesía, por eso hay soles por las noches esparcidos, hay luz de noche, hay principios que son absurdos y verdaderos, por eso se dice una cosa y luego se puede rectificar, negar o contradecir, porque la poesía funciona así. En cuanto a esto que manifiesta Javier, he leído, porque he pensado en este título, yo tengo bastante memoria, pero ahora sí me gusta comprobar las citas. Este título, que se refiere a las circunstancias de poemas sin pompa y con circunstancias, recordaba esta afirmación de que toda poesía en el fondo es poesía de circunstancias, y este carácter tan tajante de Gerardo Diego, decía: quien me diga lo contrario no sabe lo que dice, ¿no? Este es el prólogo a una antología suya, Poemas Menores, y luego cuenta, como sabéis, tiene una obra muy versátil, Gerardo Diego, de sonetos a poemas vanguardistas, etc. Y él dice: musas hay que se sepa 9, yo conozco y trato con todas ellas una a una y con alguna más, y que esta versatilidad suya desconcierta y desmoraliza a poetas, críticos, lectores y amigos, y que le piden cuentas por ella, como tú, por ejemplo, para mí escribir fluido, dudar que yo escriba así. Y entonces él dice: me parece que soy yo quien debería acusarles de su monotonía o monomusia, que se defiendan ellos si pueden. Me parece que es verdad. Que se defienda Gil de Viedma, que decía que escribía 2 versos y 2 años después otros y no sé qué, iba cosiendo eso durante 2 o 3 años. Bueno, dijo Sabicas una frase, el guitarrista de Carmen Amaya, que a veces me acuerdo porque me gustó mucho: el duende anda muy escaso. Que tenga el duende tan escaso en el cuerpo para hacer arte, que se defienda él si puede, como pone Gerardo Diego, ¿no? Yo oía el año 90 en un texto de Respuesta Imposible, porque era contestar a cómo se hace un poema en el año 90 en la revista El Ciervo. Hablaba de que no me gustan los requemendones y sus versos recalentados. Los míos, buenos o malos, mejores o peores, los tomas o los dejas y salen así. Entonces me parece que la defensa, porque si no, que estamos haciendo una loa del que tiene dificultades para escribir, esto que es un elogio del incapaz, ¿me entiendes? Es un poco extraña esta posición. Me parece que en todo caso se han de defender los otros si pueden, como dice Gerardo Diego. Aunque sea el tribunal popular el que decida. O los lectores, o ¿me entiendes? Quizás Pero no es el reconocer que hay ritmos diferentes y que en cada escritor pues, habita una manera distinta porque hay maneras muy distintas y algunas claro, muy singulares de escribir poesía. Por ejemplo, hay aquella tan singular y que yo siento verdadera de Foch, lo que él llamaba células líricas, que él, por ejemplo, sus poemas en prosa, que yo creo que es lo más maravilloso de la obra de Foch, el primer libro se llama Diari 1918, porque el adolescente escribió lo que él luego definió como núcleos germinativos, digamos, como el núcleo de tensión poético, como si fuera algo, como una semilla, del que él luego a lo largo de la vida fue desarrollando. Y cuando le hicieron doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona, para contestar, dijo, bueno, que había escrito una nueva serie de células líricas que no creía, porque ya tenía 90 años, no sé, que la vida le diera tiempo de desarrollar en poemas, pero que, y explicó un poco lo que era pues este concepto. Esto, por ejemplo, es una manera de escribir muy singular, pero yo no dudo de ella, ¿me entiendes? Es una manifestación de la vida espiritual que tiene cauces y caminos insospechados, particulares, singulares, que pueden asombrar a personas, pero que serán maneras, lo que decía ahora Patricia, distintas, particulares de escribir y de crear. Y, bueno, hay bastantes, muchas, ¿no? ¿Ustedes, quien lo haya leído, creen que realmente es fácil corregir eso? Porque aquí el que más que menos ha escrito alguna vez algo y sabe lo difícil que es, ¿no? Entonces, creemos, no dicen nada. creemos, absolutamente creemos. Hay motivos para ser escéptico, ¿eh? ¿Es verdad? Hay motivos para ser escéptico. Ay, aquí, sí.
y quería preguntarle, que tantas veces he tenido la oportunidad de hacerlo y ya solo ahora me ha venido, ¿qué lugar ocupa en tu poesía la cotidianidad? Porque yo a veces cuando la leo, tengo la sensación, hoy que nos acompaña una musicóloga y cantante, tengo la sensación como si estuviera leyendo, o sea, es decir, si estuviera escuchando un recitativo de una ópera y de repente una gran área, que esto es como... Entonces, esa cotidianidad que trufa toda tu obra, para ti, como fuente de inspiración, ¿qué lugar ocupa exactamente? No sé si... Mira, es difícil contestar y quizá no, es una respuesta ambigua, pero es sincera. En el sentido que vas escribiendo y todo. Una presentación que hizo, ahora recuerdo, José Corredor Mateos, que nos ha acompañado en otras ocasiones, de mi poesía en el Ciervo, decía que no hay un grado mayor de importancia en las cosas en mi poesía, todo tiene la misma importancia. Esto quizá es singular. Y entonces se habla, pues esto, de poemas de amor desgarrados y luego pasa que tomo un café con mi madre o voy a un bar con un amigo, etc. Pero estas cosas que forman parte de la vida, los griegos, a veces lo he dicho, tenían una conciencia mucho mayor que nosotros de que las cosas y la vida son sagradas. Entonces, esta cotidianidad, y lo ha venido a decir un poco Patricia, está iluminada. La poesía ilumina las cosas. Aun cuando hablas de un café, ese café, se me recuerda una frase de un abate francés, es un café ante el que nunca estamos solos, ante una taza de café nunca estamos solos, siempre se ilumina o trasciende de alguna manera, como lo concreto de lo que se parte. Si haces poesía, si eso es un poema, si no, sería solo una crónica. Entonces, esta luz de alguna manera está. El maravilloso primer poema de la obra de Jorge Guillén, Más allá, dice en un momento algo así como el balcón, los cristales, unos libros, la mesa, y se preguntan, ¿nada más esto? Contesta sí, maravillas concretas. Este carácter de iluminación sobre las cosas, que parte de su carácter sagrado y que está en las más sencillas, se dice en alguna, ¿no? En algún poema que la vida eres también las cosas más sencillas y a la vez tiene este carácter sacral. Entonces, pienso que así te intento contestar. Me parece que que esto se incorpora a mi poesía o mi manera de sentir las cosas desde, digamos, un sentir desgarrado muy hondo, pero también se ilumina a partir de cosas muy cotidianas. No, aparece como aparece lo otro de una manera... Sí. A mí personalmente, justamente lo que me atrapó la primera vez que cogí un libro de Santiago fue el sentir que estaba empapado de cotidianidad y que era la mía, la que yo vivía cada día. Eran como, y lo equiparo a los bodegones, los pictóricos, que es como él va pintando bodegones y los deja, y los ilumina, pero es un bodegón tras bodegón, tras bodegón, tras bodegón. Pero claro, la cotidianidad es la puerta de entrada al mundo de la trascendencia, es como la puerta. Es la muestra de la ligazón tan grande que hay de la poesía con la vida, ¿no? Que alguna vez lo he contado como hay un poema del primer libro del Bardo que empieza que yo estoy en un bar, en un café, viendo cómo la gente se pasa de mano en mano el periódico, y eso es real. Yo estoy en un bar viendo eso. Y el poema acaba diciendo, Dios también está muy solo. Bueno, realmente es un salto empezar del bar, del periódico que la gente se pasa en el café. O sea, es decir, puede partir de algo muy concreto, muy cotidiano, y luego la poesía, si es poesía, entra en otra deriva. Esas cosas se iluminan y van hacia algo más. Y que sea ese café nos hace recordar que con una taza de café no estamos solos. Siempre son cosas así. Es un poco la respuesta que te puedo dar. Y aparece la cotidianidad porque es una poesía muy, muy ligada a la vida. Por darle un titular, ¿no? La lírica de las cosas pequeñas. Sí. A mí siempre durante la lectura del libro, no sé por qué, me venía a la mente, y creo que esa es la sensación que me deja el libro, si tuviera que resumirlo, ¿eh? Me viene a la mente, no sé si leyeron el libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, este superviviente de los campos de concentración, que comenta que en algún momento un grupo de prisioneros, después de sufrir todo lo que estaban sufriendo allí, alguno salió y vio un atardecer y comentó, y a pesar de todo el mundo podría ser tan bello. Entonces, digamos, en esa cotidianidad en la que te mueves, trascender, como decía Patricia, y recordarnos que el mundo puede ser tan bello como un café junto a tu madre en una plaza, a mí me parece que ese es el gran
favor que nos hace la poesía y tú como Y poeta. la poesía, lo tenía señalado por aquí, la poesía dice que en momentos nos viene en nuestro auxilio. Mira, la poesía viene otra vez en tu auxilio, en mi auxilio. La poesía tiene y guarda otra vez suficiente sorpresa y misterio para agarrarnos aún a la vida. He de vivir para ella, he de seguir vivo. Este anclaje en la vida, como las cosas más sencillas vuelven a despertarte las ganas de vivir, como empezar con un café en la mañana, etcétera, vuelve a despertar esto, las ganas de vivir y de decirlo en poesía, ¿no? Pienso que es así, que esta presencia está y no se esconde, es manifiesta, aparece continuamente, aparece de esta manera. Estoy seguro que mañana cuando desayunemos nos acordaremos de Deberíamos leer Que alguna poesía. dice Patricia que podríamos leer algún poema. Yo, de todas maneras, hay una cosa que me ha llamado, antes de que pasemos a leer los poemas. Hay dos cosas, de hecho, que me gustaría comentar contigo, si te apetece, y si no os parece demasiado pesado. Uno es, el otro día lo comentamos cuando hablábamos del libro, y tú también lo has estado hablando, este reconocimiento en la madurez de las influencias de Guillén, de Cernuda, de Salinas, un reconocimiento tan abierto con versos completos que incluyes dentro de tu poesía. ¿Cómo lo integras tú dentro de tu poesía y por qué en este momento? Eso es un tema que me gustaría comentar contigo. El otro tema tiene que ver con el salto entre el Cuaderno de Andorra y Lejanía. Con esta despedida que haces de la poesía cuando estás convencido de que, bueno, aquí se acabó lo que se daba, y con esa vuelta a la poesía, a esta poesía desgarrada, tan desgarrada que en momentos hay momentos en los que dices incluso que me gustaría no seguir escribiendo porque me duelen, pero no tengo más remedio que seguir escribiendo. Pero bueno, son dos temas muy distintos. Si te parece, empezamos con el... Empezamos, para ser desordenados, empezamos por el principio, podría empezar por el que ves siendo poesía. Esta, más que influencias, serían convivencias, porque tú sabes que las influencias más bien es una cuestión de autores jóvenes que se están formando, más bien se ocultan. Cuando aquí aparecen de manera muy manifiesta y se recuerdan. Yo siento placidez en el momento de la siesta después de comer bien y me acuerdo de aquello, que Guillén dijo aquello del mundo está bien hecho y se le echaron encima y lo pongo. Es un recuerdo que me viene de manera natural, como tantas cosas. O gloso este título de Bécquer que tomó, este verso de Bécquer que tomó como título Cernuda, etc. Y es un poco, me ha gustado mucho porque entiendo que aparecen un poco así en mis mismos poemas, no solo en mi pensar, que mis poemas también son mi pensar y mi sentir. Los versos de otros, como ha dicho Javier, que le dijo Claribel, y a él también le pasa que lo recuerda. Son todos poetas que quiero mucho, que he leído en la adolescencia, Guillén, Salinas, Seferis. Es decir, realmente no aparecen nuevas lecturas, que sigo leyendo cosas nuevas. Por ejemplo, como he contado, leí en verano estas impresionantes memorias de la vida de Mandelstam y te hacen pensar, te hacen reflexionar, pero digamos realmente lo que se hace sangre y forma parte de tu vida quizás son esos poetas con los que has crecido, ¿no? La presencia de Seferis, de estos poetas del 27, más que influencias son como una presencia, un recuerdo que está allí, que forma parte de ti. Cuanto a esta despedida, dice esta despedida, que duda de sí misma, porque la poesía siempre es insegura, ¿no? Saqué el verso de Alexandre: quien duda existe, solo morir es ciencia. En este sentido, mi poesía está vivísima porque es una continua duda, una continua despedida que luego se rompe y se reemprende, y en esta despedida ella misma anuncia que quizá no está despedida y que volverá, porque dice: la poesía se despide y aún en esa despedida continúa. Es temblor aún cuando adiós dice y lluvia que sabe que ha de volver. Viento que libre anda, mar al fondo de los sueños y la espera. Amenaza con volver. La poesía no sabe cuándo, pero lo dice, pero volverá, vuelve. Entonces vuelve unos días después con Lejanía, con estos poemas tan líricos, tan desgarrados, pero es un lirismo y una tristeza que aparecen en el viento último, ¿no? Esto es lo que puedo responder.
Realmente me ha sobrecogido algunos poemas. A ver, estaba intentando localizarlo, pero ni me lo apunté, ni le hice la doblez a la página que acostumbro a hacerlo. Pero hay algún poema en el que reconoces ese dolor de seguir escribiendo y dices, me gustaría no tener que escribir esto por el dolor que me causa, pero no tengo más remedio que seguir escribiendo. Ese sentimiento tan profundo, ese dolor tan profundo a mí me ha sobrecogido. Y hay un par de poemas. Pero esto está, el título, el poema, Javier y tú os acordaréis que lleva el título de Ética Confirmada, que es mi segundo libro, está escrito en el año 88 a mis 22 años, acaba diciendo, una lengua la crea el dolor y yo he sido una lengua, esa extraña manera en que alguien se salva, salvarse a través del dolor, pero esa creencia de que la palabra cura, hay un libro de Pedro Lainez, algo que no sé si alguien ha leído, que era escritor además de médico, dice, la curación por la palabra desde la antigüedad clásica, ¿no? Esto está en Grecia, lo que hace, por ejemplo, Freud, que es curar mediante que una persona hable y se exprese sin nada más. El psicoanálisis es resucitar una convicción de los griegos, que es que la palabra cura. Entonces, se expresa este dolor y quizá en parte así lo superas, pero lo sientes al expresarlo. A través de Yo la palabra. a veces he recordado que Goethe, esa célebre novela de juventud, Las penas del joven Werther, es muy autobiográfica. Se escribe por un desgarro y una amargura amorosa que le deja desolado. Y él contaba que gracias a hacer suicidar a Werther del desamor y el dolor que siente en la novela, el protagonista de la novela, gracias a eso no se suicidó él. Es decir, esto es fantástico, ¿no? Muchos lectores, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, está ese dolor y la expresión de ese dolor y también la salvación a través de la expresión de ese dolor. Estaba comentando, si les parece bien, con Rafael, que un poco como para despedida y aprovechando lo que decía Patricia, si leemos un poema cada uno, claro que sí, que nos haya llamado la atención. Claro que sí. Empezamos por orden de intervención y terminamos con la voz de soprano. Claro que sí. Suena mucho mejor que el Manuel. Yo empiezo y así tú también buscas el... Sí, bueno, yo tenía preparado uno muy largo, pero... Rafael tiene uno que necesitaría otro acto, o sea, un fragmento, porque no es que yo tenga ningún inconveniente, pero claro. Yo tengo uno... Pero, si acaso, ven leyendo tú, sí, yo me lo repienso. Yo tengo uno que creo que resume un poco lo que hemos hablado. Dice, esto no lo pongas, me dice mi madre asustada. Y después de un detalle o nadería que acaba de decir, es verdad, tiene razón. En así decirlo y tenerme miedo. Ahora lo pienso y sonrío y quiero decirlo, además de ver lo que veo. Decir que aunque en los poemas aparezcan a veces detalles o cuestiones mínimas, comentarios, observaciones, y de ellos se nutren y con ellos también se hacen los poemas, en ellos no consisten, en el sentido de que los traspasan. El poema puede recoger y hacerse con cuestiones mínimas, pero aún en ellas, y en él está la dignidad mayor de la poesía, que eleva y enaltece las cosas, les da luz desde su antiguo fuego. Desde esta luz las cante, las sienta, y en esta luz hasta el fin yo en su canto me consumo. Víctor Entonces. Mira, yo no me voy a resistir, lo siento mucho. No lo voy a leer entero, pero yo había elegido un poema muy del principio, de julio del 2016. Y lo había escogido sencillamente porque me parece que al principio de todos estos poemas es como una especie de insinuación de todo lo que va a venir. Luego después vienen muchas más cosas y todo se diversifica y todo se enriquece y todo da muchas vueltas. Pero en este poema, yo cuando iba avanzando por el libro, cuanto más leía, más me iba acordando de este poema. Y iba y volvía al principio y al final, bueno, yo no lo leeré entero, pero vamos. Habrá un amor logrado o un amor equivocado, no lo sabemos. Lo traerá la vida tal como lo traiga. La vida sabrá si sabe. Escribo en una libreta que es un regalo. Las famosas libretas, perdón, lo interrumpo un momento. Hay unas libretas... No son muchas, escribo mucho en papel ordinario, pero... Yo no he llegado a la conclusión de si es una libreta o son 2 libretas o son 3 libretas, pero hay unas varias libretas aquí. Es importantísimo
porque lo mismo que toda la poesía de Santi, en la poesía de Santi está su vida y en su vida está su poesía. Las libretas son importantísimas, porque las libretas, si son más grandes o más pequeñas, ya están Bueno, condicionando. que esto es decisivo porque te hace hacer versos más cortos, es terrible una pequeña. Claro. Y él sufre y lo explica, porque si la libreta es más pequeña ya no puede hacer los versos como a él le gustaría. Y en medio del poema, con todo el sentimiento que expresa, él te explica que no le cabe el verso. Y eso lo tienes que encajar dentro de su sentimiento también. Bueno, pero esto ya está en Lope, ¿no? Voy por tal verso, no sé qué, y acabo aquí. Sí. La libreta exige, te dice un momento que se acaba la libreta y se va a acabar el poema por una circunstancia como es que la libreta se termina, y me parece que da ese salto, para eso está la poesía, dice, también es casual y circunstancial la muerte y acabará con nosotros en un momento menos pensado, como ahora se acaba la libreta y acaba este poema, ¿no? Exacto. Entonces eso aparece, está ahí. Eso es también la poesía de Santi. Vuelvo a empezar, llevaba 4 versos. Habrá un amor logrado o un amor equivocado, no lo sabemos. Lo traerá la vida tal como lo traiga. La vida sabrá si sabe. Escribo en una libreta que es un regalo, y no sé si logrado o equivocado, porque es corta para los versos. Obliga a dividirlos o sangrarlos a cada paso. Sabemos que alguna otra vez me ha pasado. Esta es una libreta regalada por amor y con amor, y que al verla aparecer ahora entre los papeles de mi cuarto me hace pensar y escribir esto. Y puedo escribir más. Parece que siempre se puede escribir más, como a veces lo parece de sufrir. Había dejado esta libreta descansar, sin escribir en ella, para no mancharla, no herir el amor con que se regaló. El amor que no se sabe cuándo nace o se da, si será logrado o equivocado, o no será. La vida sabrá, si sabe. Lo escribirán los poemas o lo callarán los días, según. Yo no había escrito nada y no había tocado esta libreta. No había tocado ni manchado este amor. Pero pienso que el amor siempre importa, aun cuando se da de modo impensado. Pero el amor siempre es impensado, porque es libre, tal el viento. Mar, amor de mar y de adentro y de viento. El amor es todo esto, y es sorpresa y es silencio. El pudor y el temor que nos da a que nos quieran y no sepamos qué raíces este querer tiene. Si nos quieren de veras, o el corazón confunde sus caminos, o los desvía. No lo sé, no lo sabemos. Yo desde luego no lo sé. Veo ahora esta libreta y pienso en el amor que se me dio, un amor al que quise corresponder con silencio y sin escribirlo ni decirlo, por esto. Pienso en el amor, en el dolor que da, en la entrega, en un corazón abierto, que sangra, y en el viento. Pienso también en el viento. No quiero o no puedo decir mucho, no lo sé. Es inseguro. Es inseguro, quiero decir lo que sé. Quiero y puedo. Sé, con todo, aun en esto, en esta duda y este temblor, que todo es del amor. Del amor es el silencio y el cuidado, es la espera, el dolor, el corazón que dije que sangra, y también el mar y el viento que también dije, y las cunetas del camino, y la maleza espesa de la amargura. El amor es el adiós sin haber venido. El amor es olvido, el imposible olvido que luego sabemos merece este adjetivo. El amor es esta libreta en que escribo, dada como regalo por mi cumpleaños y en ocasión que este atrevimiento permitía. El amor es no haber querido herir ese amor y no haber en ella escrito. Me voy a saltar un trozo porque realmente... Haces bien. Voy a ir hacia el final. El amor vuelve de las sombras y resucita a los fantasmas de quienes hemos sido. Quizá un día vuelvan entre mis versos mis amores perdidos. Para mí aquí está anunciando lo que va a venir después. Por esto yo iba volviendo a este poema a medida que iba avanzando con el libro. Quizá un día vuelvan entre mis versos mis amores perdidos, y no habrá quien los cuente o los escriba, quien pueda como yo ahora para este que se me dio y digo reunir un puñado de palabras, sin orden ni concierto, pero en las que resuena la música más verdadera del mundo, y que en sus compases nos dice que todo es del amor, aun la herida y la pérdida y la soledad triste del tiempo ido. Así quiero sentirlo o tal vez soñarlo, para no pensar por un momento que tanto amor malgastado hace inútil o idiota una vida, y que aún puedo esperar y debo esperar, aunque sea sin saber cómo, y sin que se me hayan dado motivos suficientes para que sentirlo así sea algo mínimamente razonable.
Me voy al final. Pero no encuentro un punto y seguido. Sí, una coma también sirve. Vale. Aparece el dolor de la muerte reciente de un amigo querido, entre los versos que hablaban de amor, quizá porque el amor está hecho de muerte, como la vida. Al así la muerte aparecer entre los versos, y así decírmelo cambio el disco, como diría en un poema adolescente. O simplemente me callo, me hundo y callo, otro final que recuerdo, y que me lleva a la soledad de los finales y las noches vacías, como a pesar de los elogios del amor y su valor, es lo que en resumidas cuentas queda de la vida, o lo que a mí me ha quedado tras tantos años de haber querido, y que este amor haya sido lluvia regalada desde la nube más clara de la pureza, y aún así no haya dado cuerpo a la noche y solo soledad le hayan traído, soledad de noches vacías y mucho frío. Más no quiero decir, no quiero recordar, me pueden ya esa soledad y ese frío, y por eso aquí termino. Ya ha dicho mucho el poema, no necesita más comentarios. Rafael es especialista en escoger poemas heridos, íntimos, que yo ya me he puesto como una especie de máscara y ya no me sonrojo por nada, pues no estaría aquí. Pero es especialista en escoger poemas así. Yo he querido escoger un poema... ¿Alguna vez la ha liado más gorda? Más gorda. Yo he querido escoger un poema positivo, por ejemplo. Cuando hacía una lectura cogía uno de Hasta el final camina el canto, que acaba diciendo: la poesía es esta agua que nos salva. Bueno, al menos un poema que acabe bien, ¿no? Con un poema. Entonces en este poema está la oscuridad callada. Ha hablado Javier de la noche oscura, pero está el amor, la salvación por el amor, la salvación por la poesía y también la pureza, porque ha de haber todavía algo de pureza. Si no hubiera pureza no habría arte. Yo estos días el que pasaba estos escritos de Bergamín y allí citaba unas cosas sobre la poesía, de unas palabras de Cervantes que me han llamado la atención y me han gustado mucho, que dice: la poesía pasa por todas las cosas sucias o las cosas inmundas sin que se le pegue nada. La poesía mantiene esa pureza. También dice que es tan límpida como el agua clara, que hasta lo no límpido aprovecha. Me gusta leer este poema. Está el amor, está la oscuridad, está la noche, está el silencio, también esta posibilidad de salvación y de necesidad que se conserve algo de pureza para poder crear. Yo creo que si no, no se haría. Voy con el poema, que lo dirá mejor que yo. El silencio de la noche, la oscuridad callada, la oscuridad sin canto. El amor me salve. El amor la poesía recobre. El amor por la vida otra vez la traiga y diga también la noche. La soledad y la noche. El desamparo terrible de estar vivo. Y también el amor y el sol. La luz de adentro que aún está en los niños y se conserva todavía en lo más puro. La pureza que hay aún en la vida, la poesía salve y cante, y a mí con ella. Ahora es el turno de la música. Qué gran responsabilidad. Para ser coherente con el título de mi escrito, que era La antigua luz de la poesía, una luz necesaria, voy a leer un poema que nos habla un poco de los efectos prácticos de la poesía. ¿Para qué sirve ella? Entonces, para temblar en su misterio, para quererte y olvidarte, para otra vez quererte y otra vez olvidarte, está también la poesía. Está al final del viento, después de la lluvia, después de las hojas secas barridas ya por ese viento, y al final olvidado el mar ni el eco de ese misterio antiguo en que tiembla el canto queda. La poesía hunde sus raíces en esta vieja tierra, linda con el olvido, le pone el límite al viento, la barre tal hoja seca. La poesía pregunta por ella en los poemas, porque no tiene otras maneras de hacerlo ni decirlo, y en la mañana, y sin que nadie se lo espere ni lo pida, ni pueda dar por qué, dice que vuelve a existir con el rocío. Magnífico. Gracias.